Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial deportivo en France 24. Tenemos una cita con el fútbol mexicano, concretamente con el Salón de la Fama del Fútbol Mexicano. Vamos a transmitir en directo desde Pachuca la octava ceremonia de investidura con las 12 nuevas figuras que entran a lo más alto del balompié de este país. Y para eso me acompaña aquí Leonardo Niño. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. También está conmigo Andrea Rincón, nuestra periodista invitada. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Y está con nosotros un invitado muy especial desde la ciudad de Cali, en Colombia. Es Harold Lozano, exfutbolista colombiano, actualmente director deportivo de la América de Cali, que tiene mucha experiencia en el fútbol mexicano. Hola. Un saludo muy cordial, Juan, Leonardo, Andrea, y pues gracias por la invitación. Vamos a ver algunas imágenes de lo que está haciendo esta ceremonia de investidura que transcurre a esta hora en Pachuca, en el estado de Hidalgo, en donde ya ha habido varios investidos, varios homenajeados allá en esa ceremonia, la octava ceremonia, como decimos, que ha transcurrido ya y que tiene ya algunos investidos. Acaba de recibir el galardón el argentino Bilardo. Vamos a conectar con nuestro enviado especial allá en la ciudad de Pachuca, con Alan Austria, que está muy feliz porque está en su tierra. Hola, Alan. ¿Qué detalles, qué novedades, cómo transcurre esa ceremonia tan especial para México? Así es, una ceremonia de gran trascendencia en el país, pero que también reconoce a muchos futbolistas retirados de al menos 5 años de talla internacional. Los saludo con mucho gusto, Juan Pupiales, Leonardo Niño, Andrea Rincón. Qué peligro verlos ahí a todos juntos. Y vamos a estar aquí pendientes, hablando un poquito más quedito, porque como pueden ver a mis espaldas, se está llevando el evento totalmente en vivo. Al momento ya están siendo investidos algunos de los futbolistas nacionales y también internacionales. Sin embargo, lo bueno, lo mejor, viene en esta hora, pues nombres como Cafú y Rivelino todavía no se han puesto el traje que los inmortaliza como investidos del fútbol. Vamos a dar un poco de contexto acerca de esta ceremonia. Esta ceremonia nació en 2011, es la octava ceremonia de investidura. Surge como una idea del Club Pachuca para, digamos, crear ese salón de fama de lo mejor del fútbol mexicano. Y alguien que conoce muy bien el fútbol mexicano es Harold Lozano, que jugó en el América de México y en el Club Pachuca. Le preguntamos a Harold qué tiene de especial jugar en una liga como la Liga Mexicana. No, la verdad, pues yo te puedo decir que los mejores años, el mejor año que pasé en el fútbol fue en la América de México. Estuve prácticamente un año, una temporada con unos grandes jugadores. Ustedes recuerdan a Cuauhtémoc Blanco, a Oman Villit, Calucha, Villa. Estuve con esa camada de jugadores que pues yo creo que fue el año en el cual yo hice más goles en una temporada, lo recuerdo muy bien. Posteriormente ahí de América me fui para España y después de 8 años regresé al Pachuca, donde se está realizando esta ceremonia, y que pues en este orden de ideas sabemos de que se está caracterizando el estado de algo, por eso en este caso Pachuca, porque hace los mejores eventos en cuanto a lo del fútbol y para mí es motivo de agrado porque estuve en Pachuca, jugué en Pachuca, un año estuve y la verdad la pasé muy bien. El presidente con un trato impresionante hacia mí. Entonces son recuerdos muy gratos que me quedan de la ciudad de Pachuca y recuerdo y caracterizo mucho el fútbol mexicano porque ahí la verdad aprendí bastante, ¿no? Claro, le pregunto ahora cómo ha visto la evolución, digamos, de la Liga Mexicana, que es una de las más importantes a nivel de la región de América Latina, y cómo fue a partir de ese momento en el que usted estuvo en los años 90, cuando formó parte de esa generación dorada de la selección colombiana de fútbol, hasta hoy en día, y bueno, también en esa parte final de su carrera, cuando se despidió en el Pachuca. Bueno, al principio todo el mundo tenía a México como un escampadero del fútbol, pero yo siempre dije que el fútbol mexicano es de las ligas más competitivas que hay en el mundo. De hecho, ustedes saben que en la época que yo fui, en el 96, los jugadores no salían de México por la competitividad que había y porque a los jugadores también se les trataba muy bien en cuanto a la parte contractual y entonces era muy importante. Entonces esto hacía que era una liga bastante fuerte y pues por eso se caracterizaba, ¿no? Ya más adelante muchos jugadores salían más que todo por darse esa aventura, ir afuera o probarse afuera, a ver cómo era la situación. Yo tuve la oportunidad de jugar con Cuauhtémoc Blanco en Valladolid también, lo hice en América México en Valladolid, pero hablaba con él y él me decía que lo hacía, pues no le pagaban igual
en España le pagan más, le pagan mejor en México que en España, imagínate. Entonces ahí te das cuenta que la liga mexicana es una liga competitiva y bien paga. Entonces eso hace que muchos jugadores vayan para allá en este orden de ideas, mucho argentino, mucho uruguayo, chileno. Entonces, porque es una liga competitiva y porque los trata muy bien. Entonces yo creo que mucha gente de acá en Colombia también está yendo para el fútbol mexicano y de hecho pues tenemos un ejemplo bien grande, ustedes lo conocen, que es de Pachuca, el más grande de todos, Miguel Calero, tiene nacionalidad mexicana, a Chitiva, hablo también de Oviedo, con eso con que yo compartí acá en Colombia. Entonces eso quiere decir de que quedarse en México era porque pues el trato para ellos era muy bueno, ¿no? Y tanto que paga bien esa liga mexicana, y sino que se lo digan a André Pierre Gignac, que dejó Francia para irse allá a tierras mexicanas. Conectamos de nuevo con Alan Austria y le pregunto a Alan por este lugar en especial, por Pachuca, ¿por qué esta ceremonia se hace aquí? ¿Por qué se considera esta ciudad del estado de Hidalgo como la cuna del fútbol mexicano? Aquí empezaron a rodar los balones, Juan. Aquí empezó entonces el fútbol. Los balones entonces eran de cuero. Los equipos en su gran mayoría eran de futbolistas ingleses. Estamos hablando de hace 116 años aproximadamente, en 1892, cuando los ingleses llegaron a estas tierras llamadas Real del Monte, que es a unos pocos kilómetros de donde estamos ubicados ahora, y hacían partidos amistosos, trajeron sus deportes, entre ellos el fútbol, el tenis, que también es cuna del fútbol mexicano este lugar, y otros estilos más allá de los deportivos que ahora alberga Pachuca y que se llama orgullosamente para muchos la cuna del fútbol mexicano, así como de otras disciplinas. Harold, pues yo le quiero preguntar por el progreso del fútbol femenino. Esta noche tenemos a una mujer que es premiada, es entrenadora, fue futbolista también alemana, Silvia Neid, estamos hablando de ella. Por eso yo quiero hacer énfasis en el fútbol femenino. ¿Usted cómo ha visto el progreso de esta liga? Empezó en los años 90 y ha tenido una evolución muy importante, pero quiero conocerlo de usted. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? No, para nosotros, yo creo que es motivo de agrado que el fútbol femenino se incorpore ahora a esta liga, porque son muchas las chicas que están jugando y ya es una ley FIFA, ¿no? Una ley FIFA que en todo el mundo se juegue el fútbol a nivel profesional. De hecho, te puedo decir que acá en Colombia el primer año que pasó esta liga, un auge grandísimo, una motivación por parte de todas las niñas preparándose para en ese momento darle esa connotación de que ellas ya son profesionales. Entonces significa mucho para ellas. Yo creo que pues el fútbol ha crecido muchísimo, el fútbol femenino. Acá en Colombia pues te puedo decir que estamos en ese proceso, en ese cambio para que sean más fuertes, más competitivas. A pesar de todo ya han ido a Copas Mundiales, pero yo creo que hay que apoyar más esto. Yo sé que en otros países, en Inglaterra, en Alemania, puedo decir en Estados Unidos, son muy fuertes, son ya campeonas del mundo, pero en otras partes sí, yo creo que hace falta más de que le metan manos a eso y para que ya en el mundo pues se hagan esas ligas fuertes y que las ligas femeninas ya sean bien competitivas como la de los masculinos, ¿no? Es la primera vez que en esta ceremonia de investidura hay precisamente dos mujeres galardonadas, María Eugenia La Peque Rubio y Silvia Neid, dos pioneras en el fútbol en Alemania y en México en su caso. Voy a hacer un recuento con Alan de lo que va de ceremonia y quiénes han sido ya homenajeados en este evento. Ya se han homenajeado a Aarón Padilla, a Arlindo Dos Santos, que fue el primer hombre que marcó un gol en el Estadio Azteca, también a Silvia Neid, a Carlos Vilardo, el campeón del mundo como director técnico de Argentina. Y también, esos son de momento los que tenemos a la espera de otros más, todavía con el peso de los futbolistas internacionales. ¿Cuál es el ambiente, Alan Austria, allá en ese auditorio donde se realiza esta ceremonia? Pues pasa de momentos muy emotivos, Juan, a momentos incluso que llegan a las lágrimas. Mencionabas a Aarón Padilla, recibió la ceremonia, su hijo vino aquí presente a recibir en nombre del padre, pues con lágrimas, con lágrimas también de su esposa que estaba en el público,
porque no está en las mejores condiciones Aarón Padilla. Su hijo, también un futbolista, era delantero aquí en México, llegó a las lágrimas, a muchos los conmovió y también tenía momentos bastante alegres. Anunció el organizador del evento, que es quien es responsable de cada ceremonia de investidura, Martín Peláez, que la próxima investidura sería en las instalaciones del Real Madrid. Emilio Butragueño, que es uno de los directivos de este equipo, un exfutbolista español ya retirado, por supuesto, confirmó que entonces para las próximas ceremonias se realizaría desde las instalaciones del Real Madrid para hacerlo un poco más internacional. Así es, la próxima votación de esta ceremonia de investidura va a ser en la ciudad de Madrid, porque ¿quién elige a los investidos? Los elige un grupo de unos 50 periodistas aproximadamente de Sudamérica, de México y de Europa, son los que eligen. La selección se hace en marzo. ¿A quiénes van a entrar a las 12 nuevas figuras del Salón de la Fama de México? Y le pregunto ahora a Leonardo Niño por un hombre que es muy conocido en el mundo entero, Roberto Baggio. Es uno de los hombres que está investido en esta ceremonia. Él no pudo acudir en esta ocasión, él está viviendo en China, según el director del evento, según Antonio Moreno. ¿Qué tiene especial Roberto Baggio, Leo? Bueno, Juan, pues es una de las mayores leyendas del fútbol italiano, sin lugar a dudas. Tiene 50 años, como usted bien dice, está ahorita viviendo en China y pues fue uno de los jugadores más importantes en su país. Surgió en la Fiorentina en el año 85, donde jugó 5 temporadas y se dio a conocer. Posteriormente jugó el Mundial, la Copa del Mundo, que se celebró en su propio país con Italia, donde llegaron hasta semifinales, marcó un gran gol, eludiendo a muchos rivales contra Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, y en esa temporada del año 90 jugó precisamente con la camiseta que lo vemos aquí en imágenes, con la Juventus, un traspaso que dejó muy marcados a los hinchas de la Fiorentina. Hubo disturbios en Florencia, pues porque es un rival odiado por los hinchas de la Fiore, pero obviamente la Juve pues es uno de los clubes más poderosos en Italia, y él dijo que pues obviamente se vio forzado, le ofrecían más dinero y quiso ir a la Juventus. En la Juventus obviamente tuvo un periodo de auge porque ganó la Copa UEFA y en el año 1993 precisamente recibió el Balón de Oro, el premio que da la revista France Football como el mejor futbolista del mundo. Posteriormente jugó el Mundial de Italia con Italia en el Mundial de Estados Unidos 94 y podemos decir que él fue quien llevó a la selección que dirigía Arrigo Sacchi en ese año a la final, que jugaron con Brasil, donde se enfrentó a Cafú, otro de los investidos esta noche allí en la ceremonia en el Salón de la Fama en México. Y bueno, muchos lo consideraban como un jugador muy completo porque podía marcar goles, pero al mismo tiempo ser creador. Vistió la casaca número 10 de la Azzurra. Posteriormente tuvo un paso fugaz por el Milan y el Inter y el Bologna y finalizó su carrera en el Brescia. Incluso pudo haber ido al Mundial de Corea-Japón 2002, que hubiera sido su cuarta Copa del Mundo. Estuvo en Francia 98, donde jugó y marcó también goles. Pero una lesión en la rodilla lo dejó por fuera de esa última convocatoria del técnico Cesare Maldini. Pero pues sin lugar a dudas fue una de las grandes leyendas y uno de los mejores jugadores de los años 90. No solamente hablamos del fútbol italiano, sino del fútbol mundial. Vamos para Cali porque me gustaría saber mucho la opinión de Harold Lozano, que compitió en los años 90, y cómo es uno ser profesional y saber que hay alguien del nivel de Roberto Baggio. Usted como profesional, como hombre que ha estado en los terrenos de juego, ¿cómo puede definir uno a Roberto Baggio, a ese gran jugador? De esos jugadores que todo equipo quisiera tenerlo, exquisito, con un gran talento. Yo siempre he dicho que esos líricos del fútbol y siempre me gustó porque siempre te dejaba en la retina cualquier cosa dentro de la cancha. Entonces, cómo no recordar a Roberto Baggio en los mundiales, en ese mundial que estuvo y en la Juventus donde desplegó todo su fútbol, su poderío. Sí, son muchos recuerdos que tengo con él, la verdad. Recuerdo un gol que hizo en el Mundial, ese que ustedes nombraron ahora. Para mí marcó también algo de mi carrera, ¿no? Por la forma como se le fue, cómo jugaba, cómo driblaba. Y que yo siempre he dicho que en el fútbol eso nunca se puede perder. Y Roberto Baggio ha sido de esos jugadores que siempre tiene una exquisitez dentro de la cancha. Hablamos de Roberto Baggio, hablamos de Silvia Knight, que ya fue homenajeada, y para eso le pregunto a Andrea Rincón, ¿qué tiene de especial esta mujer alemana, Silvia Knight, que se la considera una de las pioneras en el balompié, no solo en Alemania, sino también a nivel mundial?
Pues bueno, usted tiene razón, ella tiene 54 años, lo ganó todo como jugadora, lo ganó todo también como entrenadora, ganó Eurocopas, ganó 3 Eurocopas como jugadora y como usted bien lo dijo, fue una de las que empezó cuando el fútbol femenino todavía era amateur. Ella fue la que empezó también a darle forma con esa Alemania y Estados Unidos que iban surgiendo en la época de los 90. Como entrenadora fue asistente con Alemania de 1996 a 2005, ya en 2005 fue asignada como directora técnica hasta 2016, ganó Copa del Mundo con Alemania, ganó bronce en los Olímpicos, ganó Eurocopas y además cerró su carrera profesional con broche de oro porque en el 2016 ganó oro olímpico con la selección de Alemania. Yo estaba viendo entrevistas de ella y es muy curioso porque lo que ella dice, digamos, su cualidad más importante es que ella es capaz de preparar a los equipos para los torneos, es una jugadora y fue una entrenadora que supo darle una evolución táctica al juego alemán, que junto al estadounidense yo creo que han sido como las potencias en el fútbol femenino y ahora hemos visto un progreso muy importante. Entonces yo creo que así se define un poco la carrera de Naid. Además es un año muy importante para el fútbol femenino porque este año por primera vez en el Balón de Oro va a haber un galardón para las mujeres. Vamos a conectar un poco con cómo avanza esta ceremonia de investidura allá en la ciudad de Pachuca porque estamos en el momento en el que se está homenajeando a Juan Schiaffino. Seguramente los uruguayos recuerdan muy bien a Juan Schiaffino, ese ídolo que junto con Gigi marcaron los 2 goles del maracanazo, de esa hazaña que consiguió Uruguay ganándole en el Maracaná una final del Mundial a Brasil, una proeza que consiguió Uruguay. Brasil necesitaba solamente empatar y Uruguay le terminó ganando esa ceremonia. Es un homenaje póstumo a Juan Schiaffino que triunfó también con la camiseta del Milan. Entonces estamos a la espera del siguiente investido que sería el señor Bustos. Mientras eso avanza este homenaje a Juan Schiaffino, todo uno de los grandes nombres del mundo del fútbol, Leonardo. Sí, el uruguayo fue uno de los grandes futbolistas de la mitad del siglo XX. Como bien mencionaste, formó parte de esa selección uruguaya que dio uno de los mayores hitos en la historia de los mundiales, que fue el maracanazo ante 200.000 personas en ese partido que no era una final, sino era un partido de cierre de un cuadrangular en el que solamente necesitaban un empate y bueno, remontaron ganando con un gol incluido de él, a quien llamaban Pepe. Vale decir también que Schiaffino formó parte de un Peñarol muy fuerte, que prácticamente media selección uruguaya era ese Peñarol, con lo cual ganó títulos y posteriormente en el año 54 Schiaffino fue traspasado al Milan, en lo que fue el traspaso más caro de la historia para esa época, obviamente, y formó parte de un Milan muy grande que ganó varios títulos, Scudettos, y de hecho el Milan lo tiene como en su salón de grandes leyendas extranjeras que vistieron la camisa rosonera y de hecho Cesare Maldini, que fue pues técnico y también jugador del Milan, decía que él tenía un radar en lugar del cerebro, pues que era un jugador muy inteligente dentro del campo y bueno, posteriormente se nacionalizó y llegó a jugar con la selección italiana unos años después de haber vestido la camiseta de la celeste con la cual ganó la Copa del Mundo en el año 1950. Escuchemos las palabras del embajador uruguayo en México que está hablando sobre ese homenaje al gran Juan Schiaffino. Ganar el 68, 69, el 70, 72, 73, 74 y 79. No estar con nosotros a los 35 años de edad. Hijo muy querido de una familia de maestro ebanista calificado, de una talentosa madre hogareña que después forma su propia pequeña familia con Patricia Gómez y procrea a sus hijos Fernando Emerich, piloto aviador, y Viridiana. En toda esa época de los triunfos de Liga o de Copa o de Campeón de Campeones, en CONCACAF, seleccionado olímpico, compañero de Enrique Borja, del queridísimo Aarón El Ganso Padilla, Fernando Bustos Castañeda, calidad, improvisación, creatividad, el rey del taconazo, y no era del norte, era de la colonia obrera en la Ciudad de México, pero también del punterazo certero
para que en el manchón del penal llegara el compañero o al segundo poste a rematar con la pelota pegada a su pie, pero que el punterazo era improvisación, genialidad. Hoy, en ese recuerdo, es un honor compartir con su familia, con Patti, Fernando Emmerich, Viridiana, su yerno, su nuera, sus nietos, nietas, este reconocimiento tan merecido. Fernando, donde quiera que te encuentres, una oración por ti. Un abrazo fraternal para todos. Muchas gracias. Fernando Bustos, jugador sinónimo de habilidad. Bueno, no era el embajador uruguayo, era la previa del homenaje a Fernando Bustos. Bueno, estamos hablando un poco de fútbol latinoamericano, vimos el homenaje a Juan Schiaffino y por eso Andrea le quiere preguntar algo a Harold Lozano. Harold, hemos tenido figuras muy destacadas del fútbol latinoamericano, jugadores como Maradona, Kempes, por nombrar solamente algunos argentinos, jugadores muy destacados que han sacado la cara por el fútbol latinoamericano, pero es una verdad y es cierto que el fútbol europeo nos lleva mucha ventaja. En ese sentido, ¿qué tiene que empezar a mejorar? ¿En qué tienen que empezar a pensar en el fútbol latinoamericano para seguir creciendo y poder, digamos, equiparar un poco a cómo está, digamos, el fútbol europeo? Se habla mucho también de infraestructura, de instituciones, pero ¿qué le falta al fútbol latinoamericano? Sí, es una pregunta muy importante y yo creo que eso es la pregunta que nos hacemos todos. Yo creo que la infraestructura es muy importante, las bases, y en eso nos llevan mucho. Nosotros acá hablamos en cuanto a eso, por ejemplo, llegamos a las distancias de mundiales y todo eso, siempre llegamos a lo mismo. Y ustedes se dan cuenta que en Europa siempre son los mismos equipos que llegan, pero uno se pone a ver y son equipos que tienen trabajo de muchos años. Entonces, muchas veces nosotros acá pensamos en la inmediatez, en el momento, cuando ellos ya no llevan un recorrido muy grande y la diferencia se nota ahí. Hablo de la parte de acá de Sudamérica, más a nosotros, pero ahora en estos momentos ya los jugadores se están profesionalizando más y eso es importante. Yo tuve la oportunidad de jugar en Europa y me di cuenta de que pues futbolísticamente nosotros acá en Sudamérica tenemos esa picardía que ellos no tienen. Ellos tienen esta disciplina y yo siempre he dicho que la disciplina a veces vence todo, y si nosotros tuviéramos un poquito de esa disciplina, nosotros seríamos, yo diría, que los campeones del mundo, pero igualmente se está trabajando para eso poco a poco, de que estas generaciones pues se encaminen a lo que nosotros queremos. Tenemos todo, por eso en Europa se interesan tanto en los jugadores latinos, porque es el complemento ideal que tienen ellos. Pero bueno, se está trabajando, tenemos buenos jugadores acá en Latinoamérica, esperemos que más adelante, a futuro, seamos nosotros esa potencia que siempre hemos querido hacer acá a nivel de Latinoamérica o Sudamérica y estar a la par de todos ellos, ¿no? Pero Harold, precisamente por querernos parecer a Europa con esa disciplina, con ese orden, ¿no estamos perdiendo también un poco del regate, de la gambeta, de las cosas que hacía Ronaldinho, del desequilibrio que caracterizaba al fútbol sudamericano? Quizás no estamos queriendo parecernos mucho también a Europa, por ejemplo, en lo físico, y nos estamos olvidando de ese descaro que caracteriza o caracterizaba al fútbol sudamericano. Pero yo hablo de un equilibrio, ¿no? El equilibrio es muy importante, y cuando hay equilibrio yo creo que se puede conseguir esas cosas. Por eso te digo, un día Bilardo lo dijo, dijo así, de esta forma: si los colombianos tuvieran la mentalidad de los argentinos, seríamos campeones del mundo. Entonces imagínate, nosotros tenemos algo de todo, ¿no? Y esa picardía de los brasileros, ¿sí? Entonces yo puedo decir que el equilibrio es importante en esto, ¿no? Pero por eso los europeos contratan a sudamericanos, para tener ese equilibrio de esa parte del europeo con el sudamericano, esa combinación. Tú ves ahorita el Barcelona tiene esa combinación de europeo con el sudamericano, están contratando muchos sudamericanos, porque eso es lo que hacía falta en Europa como tal. Pero ya que nosotros estamos migrando para Europa, y también aprender cosas de ellos, en este caso aprender la disciplina, sí, que eso es lo que nos hace falta a nosotros, y eso hay que trabajarlo, pero eso viene desde una base y acá se está trabajando para futuro, pues ojalá Dios quiera más adelante llegar nosotros a los que ellos tienen, ¿no?
Harold, le pregunto, ¿pero estamos muy lejos de lograr ese equilibrio del que usted habla? ¿O cómo ha visto usted esa evolución, ya que obviamente tuvo su experiencia como jugador en el fútbol europeo, en España, donde ganó una Copa del Rey, por ejemplo, y también en el fútbol pues latinoamericano, pasando por México y obviamente en Colombia? ¿Cree que estamos muy lejos de lograr ese equilibrio o digamos lo que ha pasado es que en torneos cortos como lo es una Copa del Mundo, pues bueno, las selecciones latinas, las grandes potencias como Argentina y Brasil o Uruguay no han tenido esa pizca de suerte que se necesita a veces en un torneo corto para lograr el título del mundo? Más allá de que evidentemente en el fútbol europeo las grandes figuras que militan en los clubes grandes son jugadores sudamericanos en grandes cantidades. Sí, hemos cambiado, poco a poco nosotros hemos cambiado esa parte de la mentalidad. Y ustedes saben que en este caso hablo de los jugadores de acá, de nosotros, tenemos jugadores que han llegado más allá, Falcao, James, porque ustedes como pueden ver ellos se hicieron en Argentina desde muy pequeños y al ir allá llevan con otro pensamiento. Entonces también hablo de la parte formativa de la base, porque tenemos que tener también buenos formadores en vez de técnicos. Yo creo que uno cuando tiene una buena formación desde la base, cuando llega allá no llega con esos vacíos. Entonces, en ese orden ya sabemos de que Falcao, tanto Falcao como James Rodríguez se hicieron desde muy jóvenes en Argentina, y ustedes saben que en Argentina la mentalidad es completamente distinta. Entonces, apuntándole a eso, sabemos de que podemos conseguir cosas muy importantes, ¿no? Igualmente nosotros no estamos tan lejos, te puedo decir no estamos tan lejos porque los europeos a los suramericanos los respetan mucho futbolísticamente. Ya cuando nos enfrentamos a la hora de esos partidos difíciles saben que les va a doler enfrentarse con nosotros porque vamos a mostrar esa otra parte, pero yo creo que es poco a poco, eso es con trabajo y eso no es de la noche a la mañana, pero poco a poco yo siempre he dicho que muchas cosas hemos conseguido nosotros, ¿no? Y ya tenemos muchos jugadores de Sudamérica jugando en las ligas europeas, con equipos europeos, jugando Champions League, y eso hace darle otra connotación al fútbol, ¿no? Y precisamente eso es lo que quiero preguntarle, Harold, porque hay un dilema y en medio de ese reto que usted presenta sobre el tema del equilibrio, ¿cómo lograrlo cuando los mejores talentos que tienen las ligas, y le hablo de todo el continente, se van hacia Europa a formarse allá? ¿Cómo tener talento? ¿Cómo fortalecer las ligas locales? Si los jugadores jovencitos, enseguida hablamos de la monetización del fútbol, les dan una buena cifra y se van. Es decir, es bueno para ellos, pero ¿cómo lograr eso? Sí, y sabemos de que eso, pues, entre comillas, ha favorecido a la gente en cuanto a lo monetario, pero ha dañado el fútbol en cuanto a eso, ¿no? Se ha perdido como esa mística y ya jugadores de 10, 12 años ya lo están viendo en mucho dinero y antes no se veía eso, pero por lo que está pasando ahorita con la globalización del fútbol se están viendo muchas cosas. Yo creo que Messi transformó todo eso, entonces ya todo el mundo ahora todos los papás tienen a Messi, te digo porque yo tengo escuela de formación y tienen a los mejores y eso hace que el jugador va creciendo con otra mentalidad y muchas veces eso hace que dañe toda la mística del fútbol, ¿no? Pero bueno, no podemos hacer nada con esto porque ya está robando. Yo siempre hablo de la formación deportiva como tal y a todos estos chicos hay que darle una formación antes del hacer, el ser. Yo creo que es formarlos de esa parte y ya los futbolísticos lo tienen, pero sí hay que darle unas bases bien claras para que cuando ellos lleguen allá arriba, lleguen mentalmente fuertes, ¿no? Así es, Harold. Harold, le damos muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte de nuestro especial en France 24. Le deseamos mucha suerte con su labor como director deportivo del América de Cali. Yo en particular le deseo mucha suerte con el América de Cali. Volvemos a Pachuca porque avanza uno de los momentos cumbre de la noche, el homenaje a Rivelino. Está ahí el futbolista brasileño de los 70, está a punto de recibir la investidura, ese honor. Marcando 243 goles. Sin duda, el bigote más famoso del fútbol brasileño. Entra al Salón de la Fama Roberto Rivelino.
el gran Rivelino. En todo salón de la fama que se refiere a la belleza de este deporte, tiene que estar Roberto Rivelino, y en recuerdo de la delantera más hermosa que podrá existir, la del Brasil del 70, con 5 dieces, 5 cracks que puedan jugar como 10 y se acomodaron para deleite de tribunas mexicanas. Escuchamos al maestro de la patada atómica. Adelante, don Roberto. Gracias. Boa noite. Para mim é uma honra, é um prazer enorme fazer parte de um grupo tão eleto no Hall da Fama. Eu só tenho a agradecer a Deus este grupo tan selecto por esse momento maravilhoso. O que eu acho que é muito importante na vida da gente, momento maravilhoso que creo que es muy importante en pelo su vida, menos é você receber homenagem em vida. Isso aí é uma coisa maravilhosa. porque está recibiendo este homenaje en vida, que es algo maravilloso. E eu fico muito feliz, e só tenho a agradecer a vocês, principalmente. Eu me sinto em casa aqui no México, foi onde. Quedo muy feliz, sobre todo porque me siento en casa aquí en México. Porque da maneira como o povo mexicano recebeu aquela seleção brasileira em Guadalajara e na cidade do México, foi uma coisa linda demais, uma coisa que jamais eu vou esquecer na minha vida, aqueles momentos maravilhosos e o carinho do povo mexicano Nunca que vou olvidar teve com aquela seleção brasileira. el cariño del público mexicano en Guadalajara, en la Ciudad de México, a la selección brasileña en aquel Mundial del 70. E graças por tudo. Adiós, fico con Dios, muito obrigado. Memorias que siguen muy presentes para Rivelino. A partir de hoy, el bigote inmortalizado en el Salón de la Fama. Vaya zurda tenía Rivelino, que decía que no había vuelto a México desde 1970, cuando levantó esa Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Y volvemos a Pachuca porque está nuestro compañero Alan Austria, que avanza con esta bonita noche en territorio mexicano. Así es, Juan, pues Rivelino ya forma parte de los llamados inmortales del Salón de la Fama del Fútbol. Como bien identificabas, si algo caracterizaba a Rivelino, ese era potente disparo de zurda, la pierna izquierda, que muchos dijeron era la predecesora de aquella pierna izquierda de Roberto Carlos, que el mismo estilo de cobrar las faltas, los tiros libres, disparar a puerta, empezó con Rivelino. En la rueda de prensa él mencionaba que considera que el mejor Brasil que ha existido en la historia era precisamente el que encabezaba junto con Edson Arantes Pelé, por supuesto, y además también decía que lo único que le hace falta a este Brasil de hoy en día es ganar una Copa Mundial. Sí, Alan, la patada atómica sí lo presentaron ahorita cuando le dieron el galardón, porque ese fue el término que le pusieron los mexicanos durante esa Copa del Mundo de México 1970, luego de que marcara un golazo de tiro libre en el primer partido que Brasil ganó en esa Copa del Mundo, un 4-1 ante Checoslovaquia. ¿Cuál ha sido la emoción que han sentido la gente allí en Pachuca al ver a este tipo de figuras que, bueno, vieron en antaño precisamente en ese mundial tan inolvidable de esa selección que dirigió Mario Lobo Zagallo y en la que participaba Pelé, Tostao, Gerson, junto a Rivelino? Sí, indiscutiblemente la emoción va en aumento porque así va la entrega de investiduras para este año. Cada vez toma más importancia, al menos nacionalmente. Desde la primera investidura a la que asistió el presidente de la FIFA entonces, Joseph Blatter, el evento iba aumentando de interés para la población, incluso para Latinoamérica, y ahora buscan llegar a otras latitudes, como mencionábamos con el caso de que la próxima selección de investidos sea en las instalaciones del Real Madrid. Un momento que fue importante para los pachuqueños aquí en el frío Hidalgo lluvioso que así nos recibió en esta ocasión. Por estas fechas es normal, es cuando Arlindo dos Santos, como tú identificabas, que anotó el primer gol en el mítico Estadio Azteca. Ese Estadio Azteca que ya vio coronarse campeón del mundo a los dos máximos considerados futbolistas en la historia, Maradona, posteriormente a Pelé. En ese mismo Estadio Azteca lo inauguró también uno de los investidos, que es Arlindo dos Santos.
Alan, hemos visto muchas figuras que ya han estado inmortalizadas en el Salón de la Fama. Bilardo, tenemos a Pelé, que estuvo dentro de la primera edición. En este momento tuvimos también a Baggio, Rivellino. Pero ¿se queda alguna figura, en su opinión, dentro de todas estas que han sido premiadas? ¿Para usted faltó una nueva figura, alguien que también merece este reconocimiento? Sí, algo que es importante identificar para los televidentes es que el investido tiene que llevar 5 años retirado, porque muchos están mencionando a casos como Ronaldinho y hay veces que es difícil identificar quienes ya se retiraron por completo. Siguen una metodología similar al Salón de la Fama del NFL, del fútbol americano. Se rumora que para la próxima ceremonia de investidura estaría, por ejemplo, el compañero histórico de Ha ganado todo y hoy será investido Cafú, Roberto Carlos, por ejemplo, que para muchos él ya tendría que estar entre los investidos. Otro caso que te menciono, pero al menos por gusto personal, es el de Rivaldo. Y por supuesto habrá algunos futbolistas mexicanos que para muchos de nosotros deberían haber estado desde la primera ceremonia de investidura. Es importante lo que te menciono, Andrea, esos 5 años, difícil de contarlos, pero seguro estaremos viendo edición con edición a los mejores futbolistas considerados en su época. Alan, que está en una posición de lujo allá en ese auditorio y que se lo ve muy contento, como digo, está en su tierra. Estamos a la espera de cómo avanza esta ceremonia. Conectamos un momento con lo que pasa en este momento en el auditorio. Es una pieza musical la que avanza en este intermedio de esta premiación. Viene ahora la investida de Roberto Baggio, también viene de Miguel Mejía Barón, uno de los investidos nacionales del fútbol mexicano, que está en esta ceremonia de investidura que, digamos, se divide en varias categorías. Hay investidos internacionales, investidos nacionales, investidos decanos, que es un estatus que se le da, por ejemplo, a entrenadores de fútbol, que ha recibido, por ejemplo, Josep Guardiola, el técnico del Manchester City. Queda poco más de 20 minutos para que acabe esta ceremonia de investidura, y conecto de nuevo con nuestro compañero Alan Auster, que está allí deleitándose con la música, y que me gustaría que me hablara un poco acerca del estadio de Hidalgo, el estadio de esa ciudad del Pachuca, porque es uno de los estadios que podría ser una de las sedes para el Mundial del 2026, que lo va a hacer Estados Unidos junto con México y Canadá. Es correcto, sin lugar a dudas, es uno de los estadios más innovadores, más modernos que tiene el país mexicano, junto al estadio de Guadalajara, junto al Estadio Azteca, el mítico estadio que hemos mencionado, aquel que inauguró Arlindo dos Santos, hoy investido. Pero el Estadio Hidalgo particularmente busca mucho modernizarse, ya que el equipo de Pachuca va detrás de eventos de la FIFA. Ya albergó una vez un Mundial Sub-17 y vimos goles históricos también en ese Mundial Sub-17 que posteriormente ganó el país anfitrión México por segunda ocasión, y suena fuerte para ser uno de los posibles estadios para dentro de 2 mundiales después de Qatar. Como ustedes identifican ahí en el estudio, el Mundial será en 3 países, en Canadá, en México y Estados Unidos. Todavía no se define qué cantidad de estadios albergaría cada nación. La mayoría sería en Estados Unidos, pero si en México dan más de 5 estadios, 4 estadios, sin lugar a dudas, este sería un nuevo estadio mundialista. Y vaya que los estadios en México tienen la suerte de presenciar a los mejores futbolistas alzando una Copa Mundial. Se le notaban los colores a Alan, que destacaba el estadio de Guadalajara por sus queridas Chivas, que no están teniendo el mejor desempeño en esta liga mexicana. Le deseamos lo mejor a ellas también. Vamos a hablar ahora de uno de los personajes que ya fueron homenajeados en esta ceremonia de investidura. Es Carlos Bilardo, el director técnico que guió a Argentina por allá en el año de 1986, ¿no, Leo? Para ganar el Mundial. Exactamente, Juan. Se consagró a Argentina por segunda vez en el Estadio Azteca, justamente en esa final que ganaron por 3-2 ante Alemania, donde se impuso el sistema que para muchos, digamos, estableció, que fue el 3-5-2, un módulo táctico donde hay unos volantes aleros, y
pues hablemos un poco antes de lo que fue la carrera de Carlos Salvador Vilardo. Él formó parte del famoso Estudiantes de La Plata de los años 60, que ganó varios títulos, 3 consecutivos de Copa Libertadores, compartió con Zubeldía, entrenador que después también vino a Colombia. Y bueno, digamos que más que su carrera como jugador fue mucho más famoso como entrenador de varios equipos, varios clubes. Llegó a dirigir a la selección colombiana de fútbol y por su fracaso en no llevar a la selección al Mundial de España 82, volvió a Estudiantes y allí fue cuando lo llevaron a la selección argentina, que no solamente llevó a la final de México 1986, donde se consagraron contra todos los pronósticos, aunque de la mano de Diego Armando Maradona, que era el mejor jugador del mundo en ese momento, sino también a la final de Italia 1990, que curiosamente jugaron también con Alemania, pero en esa ocasión perdieron. Hablábamos fuera de cámara con mi compañera Andrea Rincón acerca de todas las anécdotas que hay acerca de Bilardo y de cómo él era capaz de controlar prácticamente todos los aspectos de los futbolistas. Mire, Bilardo es una estrella, es una figura que despierta amores y odios y es conocido como el técnico de los detalles. A Bilardo no se le escapaba ni un solo detalle a la hora de preparar a sus equipos para los grandes campeonatos. Yo recuerdo mucho que muchos jugadores, Ruggeri, Maradona, que compartieron con él en el Mundial del 86, recuerdan que él tenía una cábala especial para ese Mundial y él decía que cuando llegaban los jugadores al hotel, que no tocaran las maletas, que sacaran la ropa y que dejaran las maletas intactas, porque el que tocaba la maleta era porque quería irse. Y dice los jugadores que justamente hicieron lo que él dijo y mire, quedaron campeones en el 86. Él era médico, además controlaba mucho la vida, la dieta de sus jugadores, inclusive intervenía mucho en la vida personal de sus jugadores. Hay anécdotas inclusive que decían que cuando se iban a casar los jugadores, que él controlaba temas ya muy íntimos de la vida de ellos. Entonces es una persona, es un entrenador que despierta muchos amores y muchos odios. En Argentina lo quieren mucho por lo que hizo con el Mundial. Es una figura en definitiva que será recordada, ya lo es, se inmortalizó como una leyenda del fútbol. Vamos a volver a conectar con México al margen de estas anécdotas de Bilardo, que son muchísimas y de las cuales podríamos hablar horas y horas. Avanza en este momento la investidura de uno de los futbolistas mexicanos, Miguel Mejía Barón, y por eso quiero conectar con Alan Austria, que conoce muy bien el fútbol de su país. Él es un apasionado de este deporte y quiero que nos hable un poco acerca de los investidos nacionales que tenemos, que este año son Héctor Miguel Celada, Miguel Mejía Barón y Fernando Bustos. Alan, ¿qué suponen estas figuras para el balompié mexicano? Es importante que menciones a cada uno como lo haces, Juan, ya que no necesariamente tienen que ser mexicanos para ser investidos. Tienen que haber jugado en el fútbol mexicano, eso sí. El caso, por ejemplo, de Celada, que si bien es campeón mundial, nunca jugó un minuto en aquel campeonato mundial obtenido por Argentina. Sin embargo, en México hizo muchos méritos y por ello él entra en el Salón de la Fama de los investidos por parte de los mexicanos, aunque nunca haya ni siquiera buscado la nacionalidad mexicana. Era importante igual hacer esa aclaración para que no haya confusiones. Los investidos internacionales, por supuesto. Bueno, se nos cayó la comunicación con nuestro compañero Alan Austria, que está ya disfrutando de esa ceremonia de investidura, a la cual ya le queda muy poco. Avanza, como decíamos, el homenaje a Miguel Mejía Barón. Después viene lo que nos queda, que es Roberto Baggio, Cafú, y eso ya, con eso terminaríamos esta noche de homenajes. Vamos a hablar entonces de Cafú, de ese brasileño, de uno de los mejores laterales derechos que hemos tenido en Sudamérica, sin duda campeón del mundo, jugó 4 mundiales, es el brasileño que más veces ha vestido la camiseta de Brasil, va a ser también uno de los momentos cumbre, su homenaje. ¿Qué podríamos decir de este tremendo lateral, que yo no recuerdo otro lateral como él, Leo? Bueno, sí, digamos que Brasil siempre ha sido cuna de grandes laterales a lo largo de la historia del fútbol y bueno, Cafú es uno de sus mejores representantes. Él surgió en el Sao Paulo de Tele Santana, que ganó todo. En el año 92 y 93 ganaron Copa Libertadores y Copa Intercontinental al mismo tiempo. Recordemos que Tele Santana fue el entrenador del famoso Brasil de España 82 del Jogo Bonito y pues fue un buen maestro para este jugador brasileño que en el año 94 llegó como suplente a esa Copa del Mundo en Estados Unidos en la que se consagraron con Carlos Alberto Parreira como entrenador,
pero tuvo la oportunidad de jugar la final de esa Copa del Mundo porque hubo una lesión de Jorginho en el transcurso del partido ante Italia que finalizó 0-0 y terminó por penaltis. Luego jugó durante toda la década del 90 con esa gran Brasil en la que estaban Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, que también surgió, ganó Copas América del 97 y 99. También jugó toda la Copa del Mundo de Francia 98, en la que perdieron posteriormente, y levantó la Copa del Mundo en el Mundial de Corea-Japón, que fue el último título de los cariocas allí en esa Copa del Mundo, que ganaron con 2 goles de Ronaldo ante Alemania. Vale recordar también que a nivel de clubes, además de su paso por Sao Paulo, jugó varios años en la Roma, ganó un Scudetto en este club que no gana muchos títulos y fue parte esencial de esa Roma de Fabio Capello en el año 2001, y también ganó varios títulos locales y sobre todo internacionales con el Milan entre el año 2003 y 2007, si mal no estoy. Un gran jugador que disfrutamos todos, muy alegre, y toda esa alegría y ese juego ofensivo lo mostraba en la cancha, y bueno, uno de los grandes representantes del fútbol brasileño. Así es, vaya defensa tenía ese Milan, que tenía a Cafú, a Nesta, a Maldini, por la izquierda estaba también Serginho, a veces un equipazo que tenía Cafú, que fue un jugador además que jugó hasta muy veterano. Difícil encontrar un sucesor para Cafú. Fue un jugador fantástico. Yo creo que en la actualidad todavía no hemos podido ver, aunque hay jugadores de gran categoría. Podemos ver a Marcelo, también lateral, pero por la banda izquierda. Pero como Cafú no hay ninguno. Yo creo que ese regate, jugador tan completo, tan técnico y sobre todo tan táctico, en un momento en que el fútbol no es tan competitivo como ahora, en que las dinámicas de juego eran tan distintas. Pero Cafú yo creo que es uno de los jugadores que más simboliza ese juego bonito brasileño del que tanto se habla y que algunos discuten que se ha ido perdiendo. No solamente con las dinámicas del fútbol, sino digamos con los cambios que ha tenido la selección brasileña durante los últimos años, que ya no es la misma como lo vimos con estos grandes legendarios, pero yo creo que Cafú sigue inmortalizado, tiene 48 años, pero yo creo que sus jugadas y toda la carrera tan importante que tuvo Cafú seguirá inmortalizada como lo vemos acá en este Salón de la Fama de México. Yo creo que Dani Alves le hace una justa competencia a lo que era Cafú, tiene velocidad, tiene unos centros increíbles, tiene además ese ir y volver por toda la banda como si tuviera 4 pulmones. Yo creo que Dani Alves, para mí por lo menos, está al nivel de Cafú. Yo no sé qué dirá Leo, pero me parece que Juan está hilando muy fino. Yo no sé qué dice Leo. Digamos que, como lo dije al principio de mi intervención, Brasil ha sido cuna de grandes laterales y Cafú, sin lugar a dudas, digamos que quizás llegó a tener reconocimientos que no tuvo Dani Alves. Por ejemplo, en 1994 fue nombrado el mejor jugador de Sudamérica en este famoso premio que entregaba el diario El País de Uruguay, que ganó el Pibe Valderrama un año antes, en 1993. Tal vez Dani Alves no lo ha conseguido, pero creo que estoy un poco con Juan en que son jugadores que están al mismo nivel y tienen esa virtud de los jugadores brasileños de poder hacer goles y ser muy completos y muy ofensivos, ¿no? Pues para los brasileños la mejor defensa es el ataque. Hablamos de Cafú, pero tenemos que hablar de Roberto Baggio, ya hablamos de él, pero es el momento de su investidura, por eso nos vamos a Pachuca para ver algo de lo mejor de este grandísimo jugador que nos dejó la Liga Italiana y que está a punto de recibir ese homenaje. Él no acudió a esta cita porque él ahora mismo vive en China, él tiene una vida bastante alejada de los medios de comunicación, es un filántropo, es budista y ya lo vemos en imágenes, ese recopilatorio de lo que era este grandísimo jugador con esa coleta, como decían en España, ese pelo largo que tenía ahí, como driblaba a los defensas. Escuchemos un poco de la ceremonia de investidura. Entra al Salón de la Fama Roberto Baggio. Ya les explicábamos el por qué Roberto no puede estar con nosotros esta noche, pero sí tenemos mensajes de hombres muy cercanos a él, compañeros interistas también. Sí, en el Inter de Milán, un matón del área, que lo fue matón del área en Chile, en Suiza, en el Sevilla, en el Real Madrid, el Internacional de Milán, en las Águilas del América, el Bam Zamorano. Y ahora le estás enseñando un poquito, ¿no?, de fútbol. Tenemos compañeros, tengo el privilegio de trabajar, ahora trabajamos juntos, el gran Bam, le mando un abrazo, mi querido Iván. Vamos a escucharlo. Hola Roberto, ¿cómo estás? Primero que todo, un placer saludarte y bueno, decirte que fue un honor y un placer haber jugado contigo durante todo ese tiempo en el Inter de Milán. Decirte que aparte de un extraordinario jugador de fútbol, eres un gran ser humano. Compartir un vestuario contigo
durante 2 años realmente fue de verdad un placer. Creo que a nivel futbolístico tuve la oportunidad de estar en una cancha contigo y es difícil, ¿no?, de encontrar un jugador de fútbol que sienta el fútbol de la forma que lo sientes tú. Creo que como jugador de Inter de verdad fue una alegría inmensa poder diseñar jugadas en la cancha contigo. Todavía recuerdo ese partidazo que hicimos frente a Venecia, en donde tuve la oportunidad de marcar 3 goles y el tercer gol mío es una extraordinaria jugada tuya, en donde yo, para agradecerte esa extraordinaria jugada, lo único que atiné a hacerte esto, no sé si te lo recuerdas, pero fue un honor, de verdad, fue una alegría inmensa y hoy día me siento muy contento de que entres al Salón de la Fama. Hola amigos, es un honor para mí poder hacer llegar este premio a un gran jugador a nivel mundial, uno de los mejores jugadores de Italia, Roberto Baggio, que a partir de hoy va a entrar en el Salón de la Fama. Muchas gracias y lo mejor para este gran acontecimiento. Las palabras de Bam Zamorano y también del Pupi Zanetti, un hombre a la fecha todavía muy ligado con el Inter de Milán. Qué jugador, Roberto Baggio, impresionante sin duda. Es la 8ª investidura en el Salón de la Fama. Mensajes y regresamos. Continúa la ceremonia de investidura. Qué bonitas palabras de Zanetti, de Bam Zamorano para Roberto Baggio. Vaya 3 jugadores que cualquier entrenador desearía tener en su equipo, yo creo. Sin duda. Zanetti, hablábamos de laterales derechos. Zanetti, uno de los mejores, sin lugar a dudas, leyenda del Inter de Milán. Y bueno, Zamorano, que también formó parte del club Nerazzurro, donde Roberto Baggio jugó un par de años, del año 98 al año 2000, si mal no recuerdo. Baggio es uno de los jugadores que jugó en los 3 clubes grandes de Italia, en el Milan, el Inter y la Juve. Tal vez cosechó más éxitos con la Juve, pero pues jugó al lado de estos grandes jugadores latinoamericanos, el Inter, que siempre ha sido también un club donde ha habido mucha cabida para los jugadores argentinos y brasileños. Zanetti, que es de esos jugadores junto a Totti, que es de los pocos que ha vestido una camiseta y la ha sentido muchísimo, que es algo que no se ve hoy en día. El mercado del fútbol impide que los jugadores estén mucho tiempo vistiendo una sola camiseta, defendiendo un solo escudo. Zanetti defendió, y tanto que lo hizo, esa camiseta del Inter de Milán. Vamos a ir un poco cerrando ya esta ceremonia de investidura y vamos a arrojar las conclusiones que nos deja este evento de Pachuca. Andrea, ¿qué podemos decir acerca de las 2 mujeres, acerca de la importancia que tiene que en un evento como este entren 2 mujeres, la Peque Rubio, que es la primera mexicana, y Silvia Nay, que es una pionera del fútbol alemán? Pues mire, sí, no podemos despedir esta ceremonia o lo que fue, digamos, la ceremonia como tal, sin hablar de estas 2 jugadoras. Yo creo que da muestras del progreso que ha tenido el fútbol femenino durante los últimos 20 años. Y Nay decía una cosa, la alemana, que yo lo dejo sobre la mesa y digamos, un debate interesante. Ella dijo, yo lo gané todo, realmente yo lo gané todo, pero yo no creo que en la Bundesliga, ni siquiera en la segunda división, me llamen a mí o a cualquier otra mujer para ser entrenadora de fútbol. Entonces está el dilema entre que una mujer que ha sido tan exitosa con la selección femenina pueda estar dirigiendo una selección de fútbol masculino, sin demeritar todo lo que ha hecho ella, pero creo, sin embargo, que estas 2 mujeres aparezcan en esta ceremonia, pues dice mucho de lo que ha significado y lo que ha evolucionado el fútbol femenino, y pues el debate está abierto. Sin embargo, vamos a seguir viendo muchas más figuras. Probablemente en unos años estaremos lamentándonos que ya no tenemos ni a Messi ni a Ronaldo y que los estaremos extrañando tanto como al Pupi Zanetti, como a estos grandes futbolistas que, bueno, nos dieron lo mejor de sus años en el fútbol. El próximo año tenemos en Francia Mundial Femenino, que va a ser una muy buena cita para ver cómo ha evolucionado ese fútbol femenino, muy pendientes de figuras sobre todo como la neerlandesa Mertens. Mientras vemos algunas imágenes de lo que es la ceremonia de investidura, porque el que se viene es el homenaje a Miguel Celada, le voy a preguntar a Leonardo acerca de esta ceremonia, un poco también a modo de conclusión. Hablaba Andrea de Ronaldo y Messi. ¿Cuándo será que esos 2 se van a retirar y cuándo será que los vamos a ver en un tipo de homenaje como este?
Bueno, pues la carrera de un deportista y un futbolista en particular es corta, son aproximadamente 15 años y seguramente este tipo de eventos donde se rinde homenaje y tributo a grandes figuras del fútbol seguramente estarán allí en alguna de las ceremonias. Ya esta es la octava. Desde el 2011, durante todo este decenio, pues se ha venido realizando este evento, pues que es un evento muy importante para resaltar lo que han sido grandes figuras del fútbol, un evento importante para la región, para América Latina. Y bueno, siempre es bonito recordar a grandes figuras del pasado y qué mejor manera que rindiéndoles un homenaje como este, viendo esas jugadas que los inmortalizó y que los hizo ser precisamente leyendas del fútbol. No vamos a alcanzar a ver la investidura de Cafú porque se nos acabó el tiempo aquí en Fresh 24 con este especial deportivo, con la ceremonia de investidura del fútbol mexicano. Le doy muchas gracias a Andrea Rincón, a Leonardo Niño por haber estado con nosotros, a Pachuca, le doy gracias a Alan Austria, que también estuvo con nosotros en este especial, y a ustedes les digo que se queden con nosotros en France 24 y France24.com porque hay mucho más.